Gloria a Dios. Bendito eres, Jesús. Alabado sea Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Como dice el hermano, ya me siento parte de la familia. Bendito Dios, aleluya. En esta noche les saludo a cada uno de ustedes, siervos esforzados y valientes, porque estamos viviendo un tiempo donde muchos toman como excusa ciertas cosas que suceden para no llegar a la iglesia. Pero aquí hay hombres y mujeres y jóvenes y niños que para ellos es más importante el Dios de los cielos que lo que sucede en este mundo. En esta noche, pues, me honra estar aquí. Este último viernes hemos estado un mes aquí, pues, tratando un tema que es de mucha importancia para nosotros como iglesia, pero también como pueblo de Dios, como el cuerpo de Cristo, porque somos el cuerpo de Cristo. Amén. Cada uno de los que estamos aquí somos parte del cuerpo, somos miembros, individualmente hablando, que forman el cuerpo de Jesucristo. Y en esta noche vamos a continuar tocando el tema sobre la santidad. Bendito Dios. Si hay un tema que yo creo que se debe enseñar y predicar en este tiempo es este. Amén. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. Ni el obispo, ni el pastor, ni el misionero, ni el evangelista, ni el profeta. No, Bendito nadie. Dios, aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. En esta noche vamos a tocar un tema que yo creo que es muy importante y es el tema de la santidad en la familia. La iglesia, usted y yo, no es el lugar, no es el edificio. Usted y yo somos la iglesia. Amén. Usted y yo somos la familia del cielo. Dios nos ve como familia. Nos trata como familia. Nos habla como familia. Porque desde el principio Dios ha querido que el hombre formase parte de la familia del cielo. En esta noche vamos a tocar ese tema con mucha delicadeza y a la vez no tan solo con mucha delicadeza, sino vamos a tratar de transmitirlo con mucha sencillez para que podamos comprender. Gloria a Jesús. Aquí la teología hay que echarle a un lado, porque la palabra de Dios tiene la capacidad de abrir nuestras mentes y hacernos entender lo que no se entiende a través del Espíritu Santo. Dice la Biblia, alabado sea Dios, en Génesis capítulo 2, verso 24. Algo que muchas veces nosotros lo dejamos pasar por alto. Lo leemos, pero no nos sentamos y sacamos un momento para examinarlo con mucho cuidado. Génesis capítulo 2, verso 24, 24 dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Amén. Lo leo de nuevo. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre,
y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Me llama la atención, se puede sentar. Que el enemigo, entendiendo que el propósito principal de Dios cuando creó al hombre es formar una familia que le sirviera, una familia sometida a él, porque el matrimonio no es una institución humana, no es algo que fue instituido por el hombre, no. El matrimonio fue instituido por Dios, fue Dios quien formalizó el matrimonio. Y en esta noche no voy a hablar de matrimonio, ciertas cosas, o me voy a ubicar solamente a hablar sobre la familia, porque hablar del matrimonio es muy fuerte en muchas cosas. Y entiendo que aquí hay jóvenes que no son casados, hay niños. Ese tema yo hablé con el pastor y lo vamos a dejar para solamente un día, tratar de desarrollarlo, pero para los matrimonios. Pero empiezo hablando sobre el matrimonio porque para formar una familia tiene que haber un matrimonio. Y una de las cosas que yo puedo percibir en la escritura es que el matrimonio no solamente es una unión carnal, sino espiritual. Y muchos de nosotros no entendemos eso. Cuando un hombre se une a una mujer en matrimonio, no simplemente se está uniendo físicamente, sino que esa es una unidad espiritual. Y debemos entender eso. Porque la misma Biblia enseña, hablando sobre esto, que no podemos hacer que yugo desigual. Cuando la Biblia habla de yugo desigual, está hablando de que para formar una pareja, para formar una familia, tiene que haber un común acuerdo. Primeramente en las cosas de arriba. Una pareja, por ejemplo, yo conocí un joven, estoy hablando más de 30 años atrás, que era tremendo varón de Dios. Tenía un mensaje poderoso. Dios lo usaba tremendamente, pero lamentablemente el enemigo lo engañó. Se enfocó en una mujer que no pertenecía a su creencia. Ella era de la tradición, para no mencionar. Ustedes saben lo que es la tradición de los hombres. Y él era un hombre de Dios y se le aconsejó. Los pastores le aconsejaban, sus padres lo aconsejaron, pero él no hizo caso y se casó con esa mujer. Oiga bien, porque el matrimonio es una unión espiritual. La Biblia dice, y es una pregunta que Dios le hizo a Israel a través del profeta: ¿podrán caminar dos juntos si no están de acuerdo? Jamás. Jamás una persona o una pareja pueden caminar. La palabra caminar es, en cierta manera, vivir, establecer una convivencia. Y no se puede caminar junto con alguien que no está de acuerdo con lo que yo creo, lo que yo pienso y lo que yo pienso. Tarde o temprano, uno va a coger hacia la izquierda y el otro a la derecha. Hubo un choque espiritual en ese matrimonio tan fuerte que él terminó en el mundo. Un hombre que Dios usaba. Porque dos espíritus contrarios no pueden prevalecer.
Elías, confrontando al pueblo de Israel, dijo en una ocasión: ustedes divagan en dos pensamientos. ¿Y en qué consistía lo que Elías estaba hablando con el pueblo de Israel? Estamos hablando de familia. Y el pueblo de Israel es una familia instituida por Dios. Pero el pueblo de Israel llegó un momento dado que tenía dos pensamientos. Uno era que querían servirle a Dios, pero otro querían servirle a los dioses. Por eso Elías le dijo: ustedes divagan en dos pensamientos. O sea, la división comienza en el corazón del ser humano. Y un matrimonio o un hogar dividido no puede prevalecer. Oiga bien, hermano. Fíjense, hermano. La familia, o la familia, como dice el italiano, según el modelo original de Dios, es una familia conforme al corazón de Dios. Porque quien instituyó la familia fue Dios. Esto no es invento del hombre. El hombre ha querido cambiarlo. Hoy día vemos cómo la familia está siendo atacada. El ataque frontal de Satanás contra la familia, porque él sabe muy bien que si divide una familia, está dividiendo la iglesia, porque la iglesia se compone de familia. Cada uno de los que estamos aquí pertenecemos a una familia. Somos miembros de una familia. Y cuando una familia se divide, el núcleo familiar comienza a debilitarse. Eso fue lo que hizo Satanás con Adán y Eva al principio. Comenzó a buscar la manera de cómo destruir, de cómo evitar que Adán y Eva comprendiesen lo que Dios había establecido. Al extremo que logró dividir esa familia, y de ahí surgieron dos hijos, uno llamado Caín y otro Abel. Y ustedes saben la historia. Y desde ese momento hasta el día de hoy, el enemigo está enfocado en cómo detener lo que Dios estableció. Fíjense, hermano. El propósito de Dios es, escuche bien, levantar familias conforme a su corazón. Sin embargo, la familia sin el fundamento establecido por Dios fracasa. La Biblia dice en el Salmo 127, verso 1, que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Dios debe ser el centro del hogar. Como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, debemos, alabado sea Dios, entender que Dios debe ser el centro de nuestros hogares. Que Él es quien debe comandar nuestros hogares. Cuando nosotros permitimos que Dios no sea el centro de nuestro hogar, tarde o temprano el enemigo se va a aprovechar. Oiga bien, ¿saben que si anhelamos que el fundamento de nuestro hogar sea Cristo? Primero Cristo debe ser el fundamento de nuestra vida. Para que Cristo sea el fundamento del hogar, usted debe permitir que Cristo sea el fundamento de su vida. Una casa dividida no prevalece. Oiga bien, hermano, en esta noche yo quisiera que comprendamos que lo más importante para una familia no es
aunque es importante el bienestar material. Eso es importante, pero no es lo más importante. Porque yo conozco familias con mucho dinero, muchas propiedades, pero su hogar es un fracaso. Hay familias que parecen aeropuertos. ¿Y cómo es eso, pastor? Usted nunca se ha sentado en un aeropuerto a analizar y a observar el movimiento que hay. Gente entrando, gente saliendo, gente llegando y gente yendo. Así hay muchas familias. En un mundo donde hay tanto afán, a veces cada miembro de la familia sale, unos para la escuela, otros para el trabajo, otros para la universidad, otros a hacer varias cosas. Mira, mi hermano, pasan horas y horas y horas y no hay comunicación entre el uno y el otro. Unos salen a las 6 de la mañana, llegan a las 9 de la noche. Otros salen a las 10, llegan a las 11 de la noche. Y a veces pasa un día, 2 días, 3 días y ni nos saludamos el uno al otro. Mire, mi hermano, lo peor que puede surgir en una familia es una rutina. Eso es peligroso. Deben buscar la manera en este mundo tan lleno de afán de crear un vínculo de armonía, sacar un tiempo. Mire que ya eso no se ve ya, de hacer un culto familiar. Los días que tengamos libre, mire mi hermano, lo debemos aprovechar no para ir al parque, no para ir al gimnasio, sino para reunirnos como familia, adorar a Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Oiga bien. ¿Dónde está fundada nuestra familia? ¿Cuál es el fundamento de nuestra familia? ¿Será Cristo? La Biblia dice algo que a mí me llama la atención en Mateo 7. Mire lo que dice Mateo 7, el Señor hablando sobre esto. Mateo 7, verso, alabado sea Dios, 24 y 27. Lo quiero llevar así porque quiero que entendamos, hermano. Mire lo que dice el Señor. Mateo capítulo 7, capítulo 24, verso 24, alabado sea Dios. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Esa palabra es importante. Que edificó su casa sobre la roca. Aquí la roca es Cristo. ¿Dónde está el fundamento de nuestra familia, de nuestro hogar? Hay que establecer una diferencia entre lo que es el hogar y lo que es la casa. Hay personas que tienen mansiones tremendas, de 15, 20, 30, 40 millones de dólares. Pero dentro de esa mansión no hay paz, no hay coinonía, no hay amor. Lo que hay es intereses. ¿Por qué? Porque el fundamento de esa familia no es Cristo. Es importante que comprendamos y aprendamos a establecer entre el lugar donde vivimos y lo que es la familia. Aquí el Señor está diciendo, cualquiera que me oye estas palabras y las hace. No es simplemente oír. No nos enfoquemos en oír, simplemente comencemos a buscar la manera de que lo que escuchemos
comience a formar en nuestras vidas un hombre y una mujer diferente. Gloria a Jesús. Hay gente que escucha. Yo le decía a mi esposa que hay mucha gente que escucha, pero no oye. Y ella me decía, ¿cuál es la diferencia? Escuchar es que, por ejemplo, yo voy caminando, escucho un pajarito. Lo escuché, pero seguí caminando. Pero cuando comenzamos a oír, nos detenemos a oír con detenimiento, vamos a comenzar a ver cosas que no habíamos visto solamente escuchando. Por eso el Señor dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Esa roca es Cristo. Debemos permitir que sea Cristo el fundamento de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestra familia. Porque es de la única manera que vamos a obtener la victoria. Yo he tratado con ciertas familias y casi la mayoría de las veces todos tienen el mismo problema. Y es que no pueden entender, o creen ellos, o piensan ellos, o se enfocaron ellos en que ellos pensaban y creían que mientras más dinero, que mientras más cosas adquirían, mejor era para la familia. Y comenzaron a darse cuenta que mientras más dinero, mientras más trabajo, mientras más cosas bonitas para la casa, más destruido estaba el hogar. Esas cosas son importantes, pero eso no hace feliz al hombre. Eso nos lleva a un hogar, a vivir en coinonía. Al contrario, los intereses a veces separan familias. Estoy esperando que papá se muera para que me dé la herencia. La gracia, pero esto pasa. Dice la Biblia, hermano, escuche bien, que descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Una familia, un hogar que esté fundado en Cristo, puede surgir el problema que sea, pero va a prevalecer firme, porque el fundamento de esa familia no es el vecino, no es el trabajo, no es el dinero en el banco, sino Cristo. Porque muchas veces el dinero en el banco no puede resolver el problema que solo puede resolver Cristo. Amén. Bendito Dios. ¿Tan serio? Pero también dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Algunas versiones dicen necio, que edificó su casa sobre la arena. La arena representa las cosas materiales. Puede ser una mansión enorme, pero cuando usted observa dentro de esa mansión, no hay paz, no hay felicidad, no hay gozo, no hay armonía. No parece una familia, parece un casino. Todo el mundo discutiendo, todo el mundo gritando. Pero eso pasa cuando se oye la palabra, pero que no se somete el hombre a la palabra. Y dice el Señor que esa persona es una persona insensata, escuche bien, que edificó su casa sobre la arena. La arena no es un fundamento, alabado sea Dios, que no es firme.
La mayoría de las casas que se construyen o los edificios, primero hay que probar el terreno para ver si ese terreno tiene la capacidad de poder absorber el peso de ese edificio. Eso se ve en la ingeniería mucho. Hay personas que construyen en cualquier terreno y a los 2 años, 3 años la casa está agrietada completa. Dicen, ¿qué pasó? El terreno está cediendo. El terreno representa, alabado sea Dios, en lo que nosotros tenemos puesta nuestra fe y nuestra confianza. Cuando la Biblia habla de la roca, está hablando de Cristo. Cristo es la roca. Es el fundamento donde todo el edificio, alabado sea Dios, está formado y está anclado. Pero no es el edificio. Lo importante no es el edificio, lo importante es quien vive dentro del edificio. Oiga bien, hermano. Dije que no iba a tocar mucho el tema sobre el matrimonio, porque hay muchas cosas que no son aptas para personas que no tienen una experiencia de lo que es un matrimonio. Pero me quiero enfocar en la familia. Y la familia, lógicamente, alabado sea Dios, se compone de un matrimonio. Por eso, al principio quise establecer que el matrimonio no es una institución humana, sino es una institución creada por Dios mismo. No podemos pensar o creer que el matrimonio fue una institución creada por el hombre. No. El hombre ha querido, y más en este tiempo, destruir esa institución. A mí me da gracia hasta donde el hombre llega cuando no tiene a Dios. Muchas veces entran en ridículo. Yo no sé si usted ha podido ver o se ha dado cuenta o ha visto documentales donde hay personas que se casan con animales. Otros se casan con ellos mismos. Y usted tal vez lo ve y le da gracia, pero detrás de eso hay un movimiento espiritual. Porque el enemigo siempre ha querido desvirtuar lo que Dios estableció. Hay unos que se casan con muñecos, con peluches. Es más, yo he visto en ciertos lugares hombres casándose con árboles. Tal vez usted lo ve como algo que no tiene sentido, pero detrás de eso está Satanás. Porque lo que Satanás quiere es desvirtuar lo que realmente es el matrimonio. Hay muchas cosas que a veces uno quiere decir, pero no se pueden decir porque hay que tener cuidado, hermano, con muchas cosas que suceden. Hay palabras que no se pueden mencionar cuando estamos transmitiendo a través de las páginas sociales. Pero hoy en día hay matrimonios entre no un hombre y una mujer, sino entre mujeres y mujeres y hombres y hombres. ¿Por qué usted dice eso, pastor? ¿Sabe por qué lo digo? Porque nosotros como iglesia debemos establecer la diferencia. Nosotros somos diferentes. Usted vive en este mundo, pero no pertenece a este mundo. Nosotros somos el ejemplo para ese mundo que anda confundido y perdido. Una de las cosas que en este tiempo
está llevando a la humanidad a rebelarse contra todo lo establecido por Dios. Se llama anarquía. Estamos viviendo en la época de la anarquía. ¿Qué es anarquía? Anarquía es rebelión. Rebelarse contra todo lo establecido por Dios principalmente. Y la anarquía está arropando el mundo, pero también muchas veces se está introduciendo dentro de la iglesia. Y nosotros como pastores tenemos que tener mucho cuidado y tener discernimiento para poder discernir cuando ese tipo de espíritu se está introduciendo dentro de la iglesia. Pero ¿qué tiene que ver la anarquía con eso? La anarquía es básicamente rebelión, oponerse a lo establecido por Dios y muchas veces a lo establecido por el hombre. Vivir una vida al garete, como decimos nosotros los boricuas. Una vida desenfrenada. Eso no cabe en la iglesia, no debe suceder dentro de la iglesia, hermano. Y es importante que como iglesia entendamos, hermano, que el hogar cristiano debe establecer la diferencia. El Señor nos llamó a ser sal de este mundo. Y cuando nos llamó a ser sal de este mundo, lo que está queriendo decir que usted, alabado sea Dios, fue llamado a preservar. Porque la sal se utilizaba en los tiempos antiguos para preservar ciertos alimentos. ¿Para qué? Para que no se dañasen. Usted debe ser ejemplo a ese mundo que anda de espalda a Dios. Yo no sé si usted puede percibir o entender que cuando usted sale de su casa, en su barrio, hay muchos ojos observando. Hay muchos ojos observando a papá y a mamá. Hay muchos oídos escuchando lo que se habla en esa casa. Hay una palabra que se utiliza mucho, que lleva muchos años, se dice, nosotros somos ejemplos, debemos ser ejemplos a los vecinos, a los compañeros de trabajo. Y a veces no estamos dando el verdadero testimonio. Y lo primero que dice el impío es, ¿eso qué es cristiano? No permita que digan eso en su vida, ni en su casa, ni en su hogar. Seamos ejemplos. Que cuando salgamos juntos como familia, el impío, el pecador, el vecino diga, ahí va una familia verdadera. A veces no tenemos ni que predicar ni hablar. Nuestro comportamiento, nuestro testimonio como familia, muchas veces gana almas, impacta la vida. Yo he conocido testimonios de matrimonios que se han reconciliado y han arreglado su vida y se han convertido porque en su vecindario había un matrimonio cristiano, una familia cristiana, y ellos observando se dieron cuenta de la diferencia. Y dijeron, nosotros queremos eso. Diga bien. ¿Sabe que la crisis de santidad está afectando seriamente la vida de muchas personas en la iglesia? Hay una crisis de santidad en la iglesia en este tiempo. No en toda la iglesia, estamos hablando de la iglesia en general, pero hay iglesias que han prevalecido y han permanecido en el orden de Dios. Pero ¿cómo podemos prevalecer en el orden de Dios si no comprendemos el orden de Dios? Por eso hay una crisis de santidad, hermano. Que esa crisis está tentando
muy seriamente la vida de muchas personas en la iglesia y mucho más a la familia. Oiga bien. Y cuando una familia se afecta en una iglesia, la iglesia se afecta. Cuando en una familia hay un problema, sea cual sea, eso afecta a la iglesia. Porque todo lo que se mueve y sucede en el mundo físico proviene del mundo espiritual. Por eso dije que al principio que el matrimonio no es solamente una unión física, sino espiritual. ¿Por qué? Porque quien estableció el matrimonio fue Dios. Por eso él dijo, el hombre, dejará el hombre a su madre y a su padre, se unirá a su mujer, y los dos serán ¿qué? Una sola carne. Y si son una sola carne, son un solo espíritu. Lo primero que debemos entender, alabado sea Dios, que el llamado de Dios para su iglesia es el mismo que hizo también para el pueblo de Israel. Escuchen bien. Miren lo que dice, alabado sea Dios, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro está sacando esto que él está hablando aquí del Antiguo Testamento. Hay quienes dicen que el Antiguo Testamento ya no es válido. Yo no sé de dónde sacan eso, pero eso no es verdad. Lo que no es válido es la ley. Y no la ley moral, porque la ley moral todavía es válida. Lo que es la ley establecida de ritos y cosas que se hacían en el antiguo pacto, que ya no deben de hacerse. Pero la ley de Dios es la misma. Existe la ley moral y existe la ley, alabado sea Dios, donde se hacían ceremonias, que la mayoría de ellas tipificaban a Cristo. Eso es otro tema, vamos a eso para otro día. Pero Pedro dice, en 1 Pedro 1, 14 y 16, mire lo que dice el apóstol. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. O sea, el apóstol está usando un pasaje que se encuentra en Levítico, en el Antiguo Testamento, para establecer que Dios nos está llamando y nos trata como hijos obedientes. ¿Por qué Dios nos trata como hijos obedientes? Porque Dios nos ve como la familia del cielo. Como la familia que Cristo compró a precio de sangre. El modelo de la familia comenzó en el cielo. El cielo, allá en el tercer cielo, existe una familia. Dios es el Padre. Y Él es el que tiene, alabado sea Dios, el control de esa familia. Ustedes nunca van a ver una indiferencia, una contradicción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Viven en armonía, trabajan en armonía, toman decisiones en armonía. Por eso cuando Dios quiso hacer el hombre, dijo, hagamos al hombre. No dijo, voy a hacer el hombre. No, hagamos. ¿Por qué? Porque Dios quería que el hombre fuese creado a su imagen y semejanza. Y cuando Dios dijo hagamos, está hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fueron los que formaron al ser humano. Si usted nota, la creación fue hecha con la palabra de Dios. Pero Dios, cuando decidió hacer al hombre, no utilizó su palabra, utilizó sus manos. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha querido tener contacto con nosotros.
Dios siempre ha querido que usted y yo nos parezcamos a Él. Al utilizar la mano, Dios lo que estaba diciendo es: voy a crear al hombre tal como yo soy, a mi imagen. Y usted dice: pero Dios es espíritu, ¿cómo Él dijo que voy a crear al hombre a mi imagen? Porque la imagen de Dios es Cristo. Dios. Gloria a Jesús. Dios se hizo hombre. Y ahí está la imagen que Dios utilizó para crearnos a ti y a mí. Nosotros como familia debemos ser imagen, donde el hombre que está allá afuera vea a Dios en nuestras vidas, vea a Dios en nuestra familia, o comienza a ver la diferencia. Fíjense, hermano, esta crisis espiritual, alabado sea Dios, o esta crisis de santidad familiar, está directamente ligada, escuche bien, con la falta de liderazgo espiritual en la familia. Eso se ha perdido. En la familia hay un orden establecido por Dios. Debe haber un liderazgo. Y no un liderazgo conforme al hombre, sino conforme a Dios, hermanos. Escuchen bien. Dios entregó al hombre una familia para que fuera el que la administrase. El hombre, cuando se habla de hombre, se está hablando tanto del hombre como de la mujer. Nosotros somos administradores de lo que Dios puso en nuestras manos, especialmente la familia. Cada padre y cada madre debe entender que tiene una responsabilidad como padre y madre y como jefe de esa familia. Y eso Dios lo entregó en nuestras manos. ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Sabe por qué Dios hizo eso? Porque Dios quería y quiere aún que el ser humano, la familia que está en la tierra, se parezca a la familia del cielo. Dios. Y eso fue lo que el enemigo desde el principio ha querido distorsionar. Ha querido cambiar, alabado sea Dios, cómo Dios estableció las cosas. Pero nos toca a nosotros como hombres y mujeres de Dios no permitirle a Satanás que trastoque lo que Dios está haciendo. Cada uno de nosotros que estamos aquí somos responsables de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Somos responsables de cómo lidiar con los problemas y las situaciones que surgen en nuestros hogares. Gloria a Jesús. Pero para eso tenemos a Dios. Oiga bien. ¿Saben que los padres cristianos estamos llamados a ser líderes espirituales? Oiga bien, para nuestra familia. Hace un momento atrás dije que se ha perdido la esencia como iglesia. Cuando yo me levanté de iglesia, una de las cosas que se le daba más énfasis era en los cultos familiares, en los hogares. Ya eso no se ve mucho. Tanto el padre como la madre debe sacar un día para hacer un culto familiar en la casa. Tirar los celulares al lado, la computadora al lado. Hay veces que yo estoy preparando un mensaje en mi casa, porque yo tengo un pequeño estudio donde predico en diferentes plataformas sociales. Y de momento el Espíritu Santo me dice: deja eso. Siéntate con tu esposa y comiencen a hacer un culto. Mire, mi hermano, nosotros debemos volver a eso. Porque esa es la base para que la familia comience a crecer y a madurar espiritualmente.
para que los niños comiencen a entender y a comprender que la única forma de obtener la victoria y de lograr lo que deseamos es cuando le damos el primado a Dios. Cuando le permitimos a Dios que sea Él quien tome el control de todas las cosas. A veces como padre y madre tomamos decisiones sin primero preguntarle a Dios. ¿Cómo debo lidiar con el muchacho? Con este problema, con esta situación. No, mire mi hermano, hablemos con Dios primero. Porque Él tiene la mejor forma de tratar con el problema. Gloria a Jesús. Hablando de eso, aquí hay una dama que está pensando cuidarse de esta. Pero el problema es que no ha hablado con Dios. Esta es la noche. Dios te está diciendo, no es el tiempo, no es el momento. Hay que consultar con Dios. Y más si somos y tenemos una familia. Primero hay que hablar con Dios. Hable con Dios. Pregúntele a Dios si es la voluntad de Dios que usted quiere que se vaya para Florida. Esa dama está aquí. Es más, se está riendo ahora. Porque a Dios le está hablando. Pase aquí al frente. O lo quiere dejar para cuando termine. Pero Dios te dice en esta noche, no te muevas. Porque yo no te he abierto esa puerta. Bendito Dios. Vamos conmigo. Vamos a examinar dos factores, hermano, en esta noche. En que la falta de liderazgo en esta está afectando la santidad de la familia. Qué bien. Y esos factores los debemos evaluar con mucho cuidado, hermano. Escuche bien. Y considerar los puntos para qué. Para mejorar ciertas cosas que sabemos que no están funcionando bien en nuestros hogares. Y dije, sabemos. Y la primera de ellas es la crisis de liderazgo en la familia. Hay una crisis, hermano. Tenemos que reconocer que hay una crisis total en el liderazgo de la familia. Y eso nosotros como padres, como cristianos, como esposos, somos los responsables de tratar con esa crisis. ¿Verdad bien? Josué, inspirado por el Espíritu, cuando ya había llegado a una edad donde ya dentro de poco tiempo iba a partir de este mundo, reunió al pueblo de Israel y en medio del discurso dijo lo siguiente. En Josué 24:15, mire lo que dice Josué, porque por el Espíritu Josué veía a Israel como una familia. Y en medio de esa familia, que era el pueblo de Israel, habían familias diferentes. Y mira lo que él le dice, lo que Dios le dice a Israel a través de Josué. Dice, y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy. Hoy es el día a quien sirváis. Oiga bien. Si a los dioses a quienes sirvieron nuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Y míralo cómo él termina el discurso. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese es el llamamiento de Dios. Que como líderes, como padres, entendamos que tenemos una responsabilidad de que nuestra casa le sirva a Dios.
Pero ¿cómo nuestros hijos le van a servir a Dios si nosotros no lo estamos haciendo? ¿O estamos dando el ejemplo equivocado? Mira, mi hermano, yo escuché un predicador en estos días que me dio hasta rabia, me enojé. Porque ¿cómo es posible que ese varón haya dicho, y es un varón de Dios? Vamos a ver cómo lo traemos para que lo entendamos. Lo cierto es que él estaba dando a entender que ya se le está dando más tiempo a la iglesia y a Dios que a la familia. Yo dije, pero ¿y qué es lo que este tipo está hablando? Porque él dice que hay iglesias que tienen culto los 7 días de la semana. ¿Y dónde está lo malo en eso? ¿Dónde está? Se entiende que se debe sacar tiempo para compartir con la familia. Eso es una cosa que es real. Pero ¿cómo yo me voy a atrever a decir que está mal que yo como pastor de culto 7 días a la semana y no pueda atender a mi familia? Mira, mi hermano, y entonces ¿dónde están los niños o los jóvenes en la iglesia? Como familia le estamos sirviendo a Dios. A veces son cosas que como que no tienen sentido, hermano. Si damos 3 días culto de servicio al Señor, ¿qué vamos a hacer esos 4 días donde no damos servicio? ¿Nos vamos al parque? ¿Nos vamos a la playa? ¿Para compartir con la familia? ¿Sabe lo que debemos hacer? Si hay 3 cultos en la semana, pues nosotros como padre y madre tenemos la responsabilidad de hacer servicio en las casas también. Porque debemos, alabado sea Dios, entender que lo que usted y yo hacemos habla más que lo que le decimos a nuestros hijos. Yo le puedo decir a mi hijo, deja de fumar, y yo con un cigarrillo en la boca. Él no me está escuchando lo que yo estoy diciendo, él está viendo lo que yo estoy haciendo. El ejemplo muchas veces habla más que lo que se dice con la boca. Oiga bien, ¿sabe que Josué no dudó en reprender al pueblo de Israel? Era el líder, era el hombre de Dios. Y él quería que el pueblo de Israel entendiera que como pueblo de Dios era la familia de Dios y que debía darle el primado a Dios y que cada uno individualmente como familia debía sacar un tiempo para servir a Dios. ¿Está bien? ¿Saben que la crisis de valores y de liderazgo espiritual está presente en la vida de la iglesia, hermano? Lamentablemente. Y la iglesia está, escuche bien, conformada de familias. Cada uno de nosotros pertenecemos a una familia. Tenemos que admitir esta realidad para no poder tener esperanza de cambio. Si algo se ha perdido, y lo vuelvo a decir, es que ya eso de hacer cultos familiares, ya eso no se ve mucho. Ya eso es obsoleto en muchos lugares. Pero es importante inculcarle a nuestros hijos la responsabilidad que tenemos. No estoy diciendo que le quite la tableta, pero lo que yo veo a veces es que cuando pasan 2 horas y 3 horas y tiene la tableta, hay problemas. Si hay algo que está destruyendo la comunión familiar, es la tecnología. El enemigo sabe cómo cautivar. Gloria a Jesús. Yo la uso, pero la uso para las cosas del Señor.
Pero si un hijo pasa 2 horas y 3 horas metido en una computadora, en un teléfono, mire mi hermano, eso es peligroso. Porque por ahí se comienzan a introducirse espíritus extraños. Yo he conocido casos de niños que han entrado en una crisis de nervios. No duermen porque se pasan horas y horas en una tableta, en una computadora. Y a veces el enemigo comienza a introducirse en su mente, en su corazón. Y nosotros como padres tenemos que tener cuidado. Si podemos pasar 2 horas en una computadora, vamos a decirle, venga aquí. Vamos a arrodillarnos aquí, vamos a estar 2 horas orando. Pero que me duele las rodillas. ¿Y cómo no te duelen las manos y los ojos viendo la computadora? La gracia, pero es la verdad. A veces estamos estamos llamando al muchacho y voy ahora. Y cuando tú vas a la habitación está de cabeza en el teléfono, dándole culpa al teléfono. Eso es peligroso. ¿Saben que hay vicios que no son prohibidos? Esto crea vicios, aunque usted no lo crea. Quítele un teléfono a un muchacho que esté 3 horas diarias metido en el teléfono, para que usted vea que lo primero que va a hacer es que va a gritar. Está quitando la vida. Esa sonrisa dice mucho. Mira mi hermano, mira estas estadísticas. Y son de gente que no son cristianos. Pero son personas que investigan, analizan por qué el mundo está envuelto en este tipo de problemas. Esta crisis que está surgiendo en este mundo. Miren lo que dice. Según el Centro Nacional de Estadística de Salud del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, los niños sin padres tienen un riesgo dramáticamente mayor de abuso de drogas y alcohol, enfermedades mentales, suicidio, desempeño educacional deficiente, embarazo durante la adolescencia y criminalidad. Y eso es una realidad. Quien está hablando aquí no es un cristiano. Son gente que se dedican a estudiar el comportamiento humano. Son psicólogos, psiquiatras. Y se han dado cuenta que hay una crisis familiar. Y se supone que nosotros como iglesia, antes que ellos, debemos tener cuidado, porque aún dentro de la misma iglesia están surgiendo ciertos asuntos. Cuando hablo de iglesia, estoy hablando de la iglesia en general, que muchas veces nos dejan que pensar. Miren lo otro. Más de la mitad de todos los niños que viven con una madre soltera viven en la pobreza. Una tasa de 5 a 6 veces mayor que la de los niños que viven con ambos padres. Estamos hablando de la familia de Cristo. ¿Sabes? Nosotros como iglesia somos una familia y somos familias individuales. Y nosotros debemos dar el ejemplo. Aunque ciertas cosas que están sucediendo en muchas iglesias no es porque el padre haya sido un descuidado, sino que ya eso viene desde antes de la persona servir al Señor.
que son cosas pues que ya vienen de mucho tiempo atrás y nosotros tenemos que trabajar con ellas. Oiga bien, ¿sabe que el 63% de los suicidios juveniles son de hogares sin padres? Escuche bien, según la Oficina del Censo de Estados Unidos. Pero pastor, estamos hablando de la santidad de la familia, pero mire, esto es importante entenderlo. Para que si en la iglesia en un momento dado comienzan a subir ciertas cosas, podamos identificar esos problemas y trabajar con ellos con la ayuda de Dios. Acuérdense que la iglesia es como un hospital. Viene gente de afuera con muchos problemas, muchas situaciones. Y nosotros como líderes debemos trabajar con esas áreas. Porque esto que estamos hablando aquí no sucede simplemente allá afuera, también sucede dentro de la iglesia. Y estoy hablando de la iglesia en general. Dice, el 90% de los niños sin hogar y fugitivos son de hogares sin padre. El 85% de todos los niños que presentan trastornos del comportamiento provienen de hogares sin padre, de acuerdo con el estudio realizado por el Centro de Control de Enfermedades. ¿Sabe que al principio Dios no quería esto? Dios no quería esto, hermano. Pero eso comenzó a surgir cuando el hombre desobedeció a Dios. Porque el enemigo sabía muy bien que si él lograba destruir o dividir la primera familia, eso iba a seguir en reacción en cadena hasta el día de hoy. Bien. Necesitamos hombres, escuche bien, que se paren ante esta situación y digan como Josué: yo en mi casa serviremos a Dios. Hay que tomar una decisión radical. Si queremos que como familia seamos ejemplos a los de allá afuera, aún a muchas familias que hay dentro de la misma iglesia. Gloria a Jesús. La iglesia es como un hospital. Yo le decía a mi esposa que nosotros como pastores tenemos que ser psicólogos, psiquiatras, consejeros. Sí, porque tenemos que aprender a lidiar con diferentes personas que vienen con diferentes problemas. Y hay que pedirle sabiduría a Dios, hermano. Amén. Mire, mi hermano, yo he tenido que trabajar con gente. Mire, mi hermano, que están en una crisis, pero una crisis terrible. Vinieron de allá afuera cargando con situaciones, pero tremendas, hermano, que no se pueden mencionar aquí. Y Dios nos da la sabiduría para trabajar con esa situación. Estamos hablando de la santidad de la iglesia. Y es importante que entendamos, alabado sea Dios, que como iglesia debemos ser el ejemplo. Trabajar en muchas áreas, con muchas personas que tienen diferentes situaciones, que vienen cargando con problemas de muchos años. Y es importante que atendamos todos esos asuntos, hermano, como iglesia. Y como líderes, le tenemos que pedir sabiduría a Dios, hermano, de cómo lidiar con esta situación. Por eso es importante que le pidamos a Dios que forme el carácter de Cristo en nuestras vidas. Antes de pedir lengua, profecía, discernimiento de espíritu, eso es importante, pidamos el don del espíritu.
Amén. Bendito Dios. El carácter Aleluya. de Cristo. Gloria a Jesús. Yo no critico la psicología. Es buena. Pero hay que tener cuidado. Porque el mejor psicólogo se llama Jesucristo. Gloria a Jesús. Y Él no te introduce psicología, te introduce cristología. Amén. Él dice, venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Gloria a Jesús. Aleluya. Cristo, el psicólogo de los psicólogos. Y vuelvo y digo, yo no estoy en contra de eso. Pero antes de consultar a un psicólogo, consultemos al psicólogo de los psicólogos. Porque él te va a introducir cristomicina. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Él no dice que la vamos a tener o que la pida. La tenemos. Pero el problema es que tenemos la mente de Cristo y muchas veces no lo sabemos. ¿Y cómo es que tenemos la mente de Cristo? Tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones. Consultemos a Él, hablemos con Él, pregúntele a Él, ¿qué voy a hacer con este problema? ¿Qué voy a hacer con este muchachito? No se le entrega a alguien que le va a inculcar ciertas cosas raras. Póngalo en la mano del Señor. Jesús. Ore por él. Para eso la mente de Cristo, para darnos sabiduría de cómo lidiar con ciertas situaciones. Él te va a enseñar, Él te va a decir. ¿Sabe que nuestra familia necesitan hombres que conozcan y enseñen la palabra de Dios? Antes de prenderle el televisor, el Nickelodeon, póngale un programa cristiano. Bendito Dios. Que se interese por las cosas de arriba. Que no se interese por He-Man. Santo. No. Eso es mentira. El He-Man de nosotros es Cristo. Gloria a Jesús. El superhéroe, Cristo. Que cuando tenga un problema no salga ya. ¿Quién podrá defenderme? No. Cuando tenga un problema, mira hacia arriba. Bendito Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Oiga bien. Nuestra familia necesitan hombres y mujeres que conozcan y enseñen la palabra de Dios. Oiga bien. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 2 verso 2. Mire lo que le dice él a Timoteo, porque el apóstol era el padre espiritual de Timoteo y él entendía que como padre necesitaba trabajar con Timoteo. Mire lo que le dice, lo que has oído de mí, que están oyendo nuestros hijos de nosotros. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aleluya. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros como padres, como líderes, que seamos idóneos para enseñar a otros. Ahora, ¿cómo podemos ser idóneos para enseñar a otros si nosotros no nos dejamos enseñar? ¿Está bien? Necesitamos hombres y mujeres líderes, hermanos, que estén dispuestos a enseñar, que seamos modelos. Porque a veces, ¿de qué vale que yo enseñe bien, pero no estoy viviendo lo que enseño? Eso va a llevar un mal mensaje al que está oyendo.
como dije yo los otros días, cuando empezamos el viernes pasado, que yo comencé diciendo que un mensaje que yo prediqué, que le puse como tema: si tu vida no es un mensaje, tu mensaje no tendrá vida. Si mi vida no es un mensaje, puedo ser un erudito, un tremendo teólogo, pero ese mensaje no va a llegar jamás. Porque la gente no está enfocada en lo que enseño, sino en cómo lo vivo. Bendito Dios, amén. Oiga bien. Necesitamos hombres como Josué, hermano. Firme, fuerte, de carácter. Que cuando abran su boca estremezca el infierno. Oiga bien. Por eso Josué, cuando terminó su discurso, porque ese discurso fue el último discurso de Josué antes de morir, quiso inculcarle al pueblo: ¿sabe qué? Si quieren tener una vida de victoria, si quieren vivir en prosperidad, si quieren, alabado sea Dios, que los enemigos huyan de ustedes, tienen que permitirle a Dios que sea el dueño de su casa. Bendito Dios, amén. Por eso él decía: yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Allá ustedes, pero yo y mi casa le voy a servir a Dios. No dijo él solo, yo y mi casa. O sea, yo y mi familia. Él entendía que él era responsable de que su familia captara el mensaje. No hay nada más lindo que ver una familia de 5 o 6 no saliendo para ir al cine, sino para ir a la iglesia. Bendito Dios. ¿Para dónde va el vecino? ¿Para la piscina? No, ya fui a la piscina hace una semana bautizada. No, ahora voy para la iglesia. Mire, mi hermano, el liderazgo es efectivo cuando se logra con ejemplo. El líder debe ser ejemplo. No somos perfectos. Cometemos errores, fallamos, nos equivocamos. Como seres humanos estamos. Pero debemos procurar ser líderes que demos ejemplo. Bendito Dios. Porque muchas veces el ejemplo habla más que lo que se habla. ¿Sabe que hubo un hombre y en el Antiguo Testamento que se llamaba el sacerdote Elí? Era un hombre de Dios, era un líder, pero no dio ejemplo a sus hijos. Miren lo que dice la Biblia. ¿Sabe que una de las poderosas razones por la cual Elí fracasó como padre y como líder y como sacerdote, ¿sabe cuál fue? Que no le dio ejemplo a sus hijos. No le inculcó la palabra de Dios. Al contrario, los puso en un liderazgo siendo unos jóvenes que, mire mi hermano, tenían una vida depravada. Mire lo que dice la Biblia. En 1 Samuel, capítulo 3, verso 13. Dice: a tal grado fue la maldad de los hijos de Elí, que nunca estuvieron satisfechos de no tomar en serio los servicios del culto. ¿Está bien? ¿Saben qué? Que Elí fue una persona que vivió y sirvió a Dios. Y en cierta manera no fue un mal ejemplo, porque él dio un buen ejemplo. Pero no basta con dar un buen ejemplo. Hay que, además de dar un buen ejemplo, inculcar a la juventud, a la generación nueva, lo que Dios quiere que debemos hacer. Respeto, obediencia,
santidad. Oiga bien, él fue buen ejemplo como sacerdote, pero como padre, alabado sea Dios, dejó que sus hijos hicieran, como decimos nosotros, lo que les daba la gana. Nunca fue fuerte con sus hijos. Le pasaba la mano. Le decía, hijo, lo que tú estás haciendo está mal. Usted nunca va a ver un juez juzgando a una persona con una sonrisa de oreja a oreja, porque está enviando un mensaje equivocado. Usted nunca va a ver un padre serio regañando a un hijo, abrazándolo y bailando con él. No. Hay momentos para bailar y para gozar y para estar alegre, pero hay momentos también para demostrar que la cosa es seria. Elí, alabado sea Dios, dejó que sus hijos hicieran lo que ellos querían. Oiga bien, y ellos estaban en una posición de privilegio y de responsabilidad ante Dios. Si usted lee bien el pasaje, usted se va a dar cuenta cuánta corrupción había en el corazón de los hijos de Elí. Pero el problema no eran los hijos, el problema era que él como sacerdote no hizo lo que debió hacer. Mire lo que dice la Biblia. 1 Samuel 2, 15, 17. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne de asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo. O sea, no estaban haciendo las cosas como Dios quería. Miren, mi hermano, hay que tener cuidado porque lo de Dios es serio. Si Dios nos manda a hacer algo, hay que hacerlo como Él dice, no como a mí me parece y no como dice fulano de tal. Cuando Dios da instrucciones, se tienen que hacer al pie de la ley. No como yo digo, no, espérate, yo creo que mejor es así. No, como Dios lo dijo. O sea, ellos estaban haciendo las cosas como a ellos les parecía, no como Dios lo había establecido. Oiga bien. Y el verso 17 dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. O sea, lo que tenía era una corrupción en el templo, hermano. Oiga bien. Es importante que entendamos, hermano, que como familia debemos procurar ser aprobados delante de Dios. Y una de las cosas que se ha olvidado en este tiempo y que ya no en muchos lugares es obsoleto es la enseñanza de la palabra. ¿Sabe que la santidad es producto de cuando nos sometemos a la palabra de Dios? Pero ¿cómo nos vamos a someter a la palabra de Dios si no se enseña? Si no se predica. Mira, mi hermano, hay iglesias que lamentablemente ya no se enseñan ni se predica la palabra. Se lo digo porque yo he visitado muchas iglesias. Hay iglesias que lamentablemente el servicio dura 2 horas y están 1 hora 45 minutos adorando, cantando, corriendo y brincando y no hay tiempo para la palabra. Eso es peligroso. Gloria a Jesús. Porque la Biblia me enseña a mí que donde se adora a Dios,
donde se cantan himnos para Dios, Dios habla, porque Dios no es mudo. Y una de las cosas que está causando que la iglesia no esté viviendo la santidad que Dios quiere es que no se esté enseñando y predicando la palabra. La palabra es importante, hermano. Oiga bien. ¿Sabe que la Biblia dice que cuando Dios llamó a Samuel, en el tiempo de Samuel, dice la Biblia que Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada? O sea, Elí, que era el hombre que había escogido Dios para formar a Samuel, nunca sacó tiempo para enseñarle la palabra. En aquel tiempo era la ley. Cuando Dios llamó a Samuel, dice la Biblia que escaseaba la palabra de Dios y no había visión con frecuencia. Donde no hay palabra de Dios, no hay orden. Donde no hay palabra de Dios, no hay santidad. Donde no hay palabra de Dios, el pueblo se desenfrena. Dios llamó a Samuel, pero dice que Samuel no conocía a Jehová, vivía en el templo, se crió en el templo, dormía casi llegando al arca y no había conocido a Dios todavía. ¿Y quién era el responsable de que Samuel conociera a Dios? Elí. ¿Está bien? O sea que Elí, como el padre espiritual de Samuel, alabado sea Dios, no sacó tiempo para enseñar a Samuel, para inculcar a Samuel temor a Dios. Mire, gracias a Dios que Samuel no se contaminó con los hijos de Elí. Pero es importante que como padres cristianos, alabado sea Dios, le demos más prioridad a las cosas de Dios que a las cosas que en cierta manera son importantes, pero no tienen la importancia que las cosas que vienen de arriba. Hay que crear un balance. Según le inculcamos que estudien, que sean alguien en la vida, le debemos inculcar que primero, antes que eso, está Dios. Amén. Bendito Dios. ¿Quieres ser ingeniero? No te lo impido, pero primero procura ser un hijo de Dios, un siervo de Dios. Amén. Aleluya. Que seas ejemplo. Oiga bien. O sea que Elí, alabado sea Dios, fue un líder pasivo. No estorbó a sus hijos, no los corrigió y mucho menos le enseñó la palabra de Dios. En esta noche estamos siendo líderes espirituales en nuestra familia. Esa es una pregunta que nos debemos hacer. ¿Estamos nosotros siendo líderes espirituales en nuestra familia? ¿Estamos haciendo el trabajo que Dios nos ha encomendado? Son preguntas que se las debe llevar y usted mismo en su casa examinarlas. ¿Estamos siendo ejemplo para nuestra familia? Escuche bien, estorbamos a nuestros hijos cuando no hacen lo bueno ante los ojos de Dios. O le damos una caricia. Usted es el nene lindo de papá. Mi papá me decía, yo hacía algo que no estaba bien. Y yo me iba huyendo, como dicen por ahí. Y él me decía, no te apures, no te preocupes, tú tienes una cama ahí y yo te voy a esperar. Bendito Dios. Como quien dice, haz lo que tú quieras, vete para allá, para la calle, a la hora que llegue, vas a tener que enfrentarme.
O sea, estamos estorbando a nuestros hijos cuando no hacen lo bueno ante los ojos de Dios. Estamos enseñando la palabra de Dios a nuestros hijos de forma consciente. Samuel se crió en el templo y no conocía a Dios y tampoco su palabra. ¿Está bien? Esta es la noche de reflexionar, hermano. Y de comprometernos con Dios como nunca antes. Porque Dios nos está llamando a ser una iglesia santa, a que nuestras familias sean familias que cuando salgamos a la calle, el mundo, el vecino, el compañero de escuela, el compañero de trabajo note la diferencia. Dios. Que no tengamos que hablar nuestra boca para que ellos sepan que somos cristianos. Que con solamente vernos dicen que ese es un siervo de Dios. Y nosotros, como padres, somos los ejemplos. Y digan que esta noche, yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando llegue a su casa, antes de acostarse, y yo que termine de orar, repítalo 20 veces. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que en esta noche, espero que estas enseñanzas que hemos traído durante este mes hayan sido de bendición. No es fácil porque hay que buscar la manera de que llevemos el mensaje, que lo comprendamos, lo entendamos, sin mucha palabrería, sin mucha psicología, sin mucha teología. Algo sencillo para que lo comprendamos. Así que Dios me lo bendiga. Y gracias por darme esta oportunidad de compartir con ustedes. Y en otro tiempo pues estaremos aquí, si Dios lo permite, y el Señor pues, y el pastor también lo permite, trayendo otras enseñanzas. Amén, gloria a Dios. Le voy a pedir al hermano Manuel si puede pasar a tocar el piano, a Melissa que pueda entonar una adoración. Está un poquito pasado de las 10, pero queremos dar tiempo, si usted necesita oración, si necesita meditación, que pueda pasar hacia adelante. Vamos a ponernos en comunión, dándole gracias al pastor José, y vamos a dejar que Melissa pueda entonar una alabanza. Aprovechemos el tiempo, mis hermanos, a la dama, a la persona que Dios labró hoy en la noche. Es su momento de pasar. Si no, se lleva esa palabra en su corazón. Pero si usted está enfermo, si usted necesita fuerza, si necesita aliento, Aleluya. aquí vamos a estar nosotros ministrando por usted.